pero son los mismos de siempre. Es decir, es como que tenemos una, digamos, serie de alternativas que con mayores o menores diferencias es repetir la historia. Y la pregunta que uno tendría que hacerse, si vamos a repetir la historia, ¿por qué el resultado tendría que ser distinto? Es decir, gente que con todas las diferencias que tienen unos y otros, todos se sienten iluminados. Todos creen, y guardando las diferencias, que van a ser el Milei, y no han entendido que lo de Milei se hizo en el Perú hace rato, en el año 93 se hizo lo de Milei acá, o ya se olvidaron, ¿no? O vivían en otro país. O quieren ser el Bukele. ¿Qué Bukele? O sea, ¿qué tiene que ver la experiencia de Salvador con la del Perú? El día de hoy, porque la ley así lo establece, vence el plazo a las 12 de la noche para que la gente, no es que la gente se inscriba en los partidos, sino aquellos que tengan pretensión de ser candidatos por un partido político, se inscriban hasta el día de hoy. Es cierto que el plazo resulta bastante arbitrario, ¿no? Porque faltan casi 2 años para las elecciones y más de 1 año para los procesos en los que los partidos y alianzas deben definir quiénes van a ser sus representantes tanto al Congreso como a la Presidencia de la República. Pero de alguna manera la existencia de esta fecha, que estoy seguro se va a cambiar en algún momento más adelante, nos sirve para ver nuestra cruda realidad en términos políticos. Yo he entrevistado, no sé si a 20, 25, ya perdí la cuenta y me faltan como 20 más de pretendientes a la presidencia de la República. Y lo que es lamentable es que pese a la experiencia vivida, pese a lo sufrido, como dicen, no terminamos de aprender. Es decir, son básicamente los mismos protagonistas que han desgraciado el país desde la política, desde el Congreso, desde los medios de comunicación, ¿no es cierto? Difamando, insultando, agraviando, mintiendo de una manera así ya perversa e impune, y que han convertido al Perú en un lodazal. Pero son los mismos de siempre. Es decir, es como que tenemos una, digamos, serie de alternativas que con mayores o menores diferencias es repetir la historia. Y la pregunta que uno tendría que hacerse, si vamos a repetir la historia, ¿por qué el resultado tendría que ser distinto? Es decir, gente que con todas las diferencias que tienen unos y otros, todos se sienten iluminados. Todos creen, y guardando las diferencias, que van a ser el Milei, y no han entendido que lo de Milei se hizo en el Perú hace rato, en el año 93 se hizo lo de Milei acá, o ya se olvidaron, ¿no? O vivían en otro país. O quieren ser el Bukele. ¿Qué Bukele? O sea, ¿qué tiene que ver la experiencia de Salvador con la del Perú? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Además, son tan ignorantes que ni siquiera saben que Bukele viene del Frente Farabundo de Liberación Nacional. Es decir, que Bukele viene de la guerrilla que se legalizó y decidió participar en elecciones y fue admitida en sociedad. De ahí viene Bukele. ¿Ah? O sea que parte de la dureza de Bukele tiene que ver con ese antecedente. Pero en fin, o pretenden ser los salvadores. ¿Por qué? Porque son ellos los iluminados. ¿Y cuál es el proyecto que tienen? ¿Y qué vamos a hacer con el Perú? Que es la pregunta que está presente desde que se fundó esta república. ¿Cuál es nuestro proyecto nacional? Es decir, ¿hacia dónde queremos conducir el destino de este país tan rico? ¿Cómo vamos a hacer para que la inmensa riqueza y las inmensas posibilidades que tenemos, porque no solamente tenemos mineral, pesca, agricultura para exportar y llenar el mundo de alimentos saludables, tenemos los productos, los superalimentos de la sierra, tenemos
la medicina y la cosmética natural en la Amazonía, que podrían ser un negocio multimillonario que le podrían cambiar la vida a las comunidades y llenar la caja del Estado de miles de millones de dólares de ingresos. Tenemos el turismo, tenemos la gastronomía, por Dios, tenemos la ubicación geográfica, todo tenemos. Todo. Y tenemos en el otro lado la cruda realidad de un 80% de peruanos que viven al día, que si no trabajan hoy no comen mañana. No tenemos industria porque lo que había se destruyó, pese a los esfuerzos encomiables y extraordinarios de muchos emprendedores, y no me refiero solo a pequeños, a medianos y hasta grandes que están peleando por hacer industria hace años en el Perú, sin que se les haya dado su lugar. Y nos hemos dedicado a exportar piedras y que el beneficio de la exportación de estos minerales, cuando suben de precio, hay un pequeño sector de la sociedad que se beneficia, que la pasa bien, que disfruta de una riqueza que no comparten con la inmensa mayoría de peruanos, que viven en las condiciones más precarias. Yo todos los días veo las imágenes cuando estamos hablando de que ha habido el desborde de desagües o de silos, o cuando vamos a atender a la gente de las ollas comunes y se mira la precariedad en la que vive la gente arañando los cerros. Por Dios, ¿cómo es posible que esa sea la realidad de este otro país? Donde la gente no tiene agua potable, donde hay marchas todos los días por el agua. Por el agua. Por algo tan elemental como eso. Donde la educación se cae a pedazos, donde los déficits son pues monstruosos, donde la salud pública... O sea, estamos viendo en estos días el problema de desabastecimiento de medicamentos que se suma a la falta de personal, a la falta de equipos, a la falta de infraestructura. Pero todo esto tiene que ver con que no tenemos pues un proyecto como país, un horizonte hacia dónde dirigirnos. Y por eso nos ocurre que cuando va una delegación del gobierno peruano a sentarse con los chinos, la presidenta mira así a Xi Jinping y no sabe ni qué decirle porque no tiene idea. Pero el problema es que no es un tema de ella. Es el problema de la clase política, de los que han sido y pretenden seguir siendo dirigentes de este país. No tienen idea qué hacer con el Perú. Y el problema es que no es solo que no tienen un proyecto económico, además no se tienen respeto a sí mismos. Hay que sentarnos a negociar con los grandes inversionistas, pero con un mínimo de orgullo, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Tía María, vamos a hacer las cosas como el señor González Rocha le da la gana. ¿Ah? Que se arregla con quien esté en el gobierno para después contratarlos. O tal vez antes, no sé, eso habría que saberlo. Y si la gente no está de acuerdo, bueno, le meterán bala, pues, y si no, metan presos a los dirigentes. ¿Así vamos a arreglar las cosas? ¡No! O sea, el patrimonio que hay en Tía María es de todos los peruanos. Y si es una decisión del Estado peruano que se haga ese proyecto minero, se tiene que hacer de acuerdo con la gente que vive ahí. Y para beneficio también de la gente que vive ahí. Y eso, por lo menos yo creo que es posible, pero de otra manera, con un papel del Estado totalmente distinto, que el Estado no sea para la gente que vive en esa región, por ejemplo, el Estado que va a meter preso y a meter bala a la gente y a imponer proyectos que la gente está convencida que van contra sus intereses, contra su agricultura. Y lo que hay que hacer es un proceso para cambiarle la vida a la gente, para que vean que sí es posible en determinadas condiciones rigurosas de control de que convivan agricultura y minería. Ocurre en otras partes del mundo, pero así como se están haciendo las cosas. Entonces, yo creo que estamos en una situación donde si proyectamos esto, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener candidatos que van a raspar el 10% con suerte. O sea, los que mayor respaldo tengan tendrán 8%, bueno, 10%. Exitosa. Y tendremos que escoger en la segunda vuelta entre dos opciones impresentables que no tienen respuestas y donde además ni siquiera está claro si van a respetar ese resultado. Porque acá hay gente que está yendo a las elecciones para ver si gana y si no gana no van a reconocer el resultado. Porque no quieren. Y además, yo no sé, hay gente que está soñando, a mí me parece sorprendente que tengan siquiera la pretensión de llegar a la presidencia de la República. Yo creo que va a ser bueno, se van a chocar con su cruda realidad.
con lo que significan realmente para los peruanos, con el valor que le dan los peruanos a su palabra y a su papel en la vida nacional. Y van a tener que pagar, y lo van a pagar en votos, por la responsabilidad de la situación espantosa en la que estamos en términos políticos. Los obispos del Perú, los obispos están diciendo que esto que está... ya no podemos llamar al Perú un país democrático. Y a esta misma gente le vamos a entregar el gobierno del país en las próximas elecciones. O sea, no sé, yo creo que la gran... Porque además se los plantea de otra forma para terminar. Si ustedes, porque yo creo que la inmensa mayoría de peruanos estamos hartos de la situación, estamos hartos de la corrupción, de la ineficiencia, estamos hartos de esta contradicción entre un país rico y la falta de proyectos y una visión de largo plazo y de un manejo adecuado de la gestión pública que nos permita construir el país que deberíamos tener. Es decir, yo creo que todos, la inmensa mayoría de peruanos compartimos esto, este sentimiento, la búsqueda de esta necesidad. Y yo creo que la inmensa mayoría de peruanos, si tuviéramos alguien o algo en quien confiar, estaríamos comprometidos, pero durante las últimas semanas he hablado, no les exagero, con cientos de personas que me llaman a preguntarme, oye, Lucar, ¿qué hacemos? Y me incluyen, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿En qué partido te afiliarías? Le digo yo. Y la gente no se entusiasma por ninguno. Por ninguno. Y eso es una trágica señal de lo que estamos viviendo. Es una trágica señal de lo que estamos viviendo. Porque la gente no siente que esas opciones que están ahí tengan algo que ver realmente con una solución en la que se pueda confiar. Y va a haber una enorme confrontación. Porque va a haber confrontación. Y van a haber los superextremos, a ver quién fusila más gente o quién propone una salida más salvaje a la situación. Y yo creo que lo que va a buscar la inmensa mayoría de peruanos es una solución de fondo a los grandes problemas nacionales que lamentablemente no tenemos hoy, y una gestión eficiente, meritocrática y no corrupta de los recursos públicos. Y eso hay que construirlo. Y eso no va a salir de los partidos políticos. Eso va a salir de la propia sociedad. Si la sociedad no se organiza, no impone su agenda, no impone incluso los ministros, las cosas en el Perú no van a cambiar nunca y vamos a seguir en manos de impresentables, de ineficientes, de ambiciosos, de corruptos, de gente que ya solo por participar en la campaña electoral está haciendo negocio. Porque hacer campaña electoral en el Perú también es un negocio. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima.